En el Centro de Osteopatía Julio Ribes y La Sala tratamos tu salud de forma integral. También podrás encontrar entrenadores y especialistas en potenciación paravertebral, pilates terapéutico, posturólogos, osteópatas, fisioterapeutas, espinólogos, biomecánicos, nutricionistas y un largo etcétera. Ahora tendrás una visión más holística a tus problemas de salud. Centro de Osteopatía Julio Ribes y La Sala, en calle Castillo de les Guerres 2, Bajos, Gandía, frente Gimnasio Fit Room. Centro de Osteopatía Julio Ribes i La Sala patrocinen aquest programa. Molt bona nit i benvinguts una setmana més a Vida i Salut. Avui, com cada setmana, intentarem portar-los eixa xicoteta solució als seus problemes. En este programa en concret parlarem del mareig i del vèrtigo. Per què apareixen, quins són els problemes que ens donen. També sabrem si és el mateix i, per què no, també ens donaran aquestes solucions que ens donaran un poc més de qualitat de vida en les nostres vides. Així que, sense deixar-ho més enrere, comencem amb Vida i Salut. I comencem com cada setmana, en primer lloc, presentant els nostres experts que ens donaran totes les seves opinions sobre, com deia, avui, el mareig i el vèrtigo. En primer lloc tenim a Julio Ribes, osteòpata del Centro de Osteopatía Julio Ribes. Molt bona nit, Julio. Buenas tardes. També tenim a Paco Martínez, entrenador de La Sala en Gandía. Molt bona nit. ¿Qué tal, Marc? Muy buenas noches. Aquesta nit també ens acompanya José Sánchez de los Laboratorios Nutergia. Muy buenas noches, molt bona nit. Marc. I també una setmana més, ja conegut per tots, Ángel Olaso, entrenador i posturólogo de La Sala. Molt bona nit, Ángel. ¿Qué tal, Marc? Bueno, comencem. Jo crec que el primer pas de tots, i com cada setmana, és definir un poc què és això que entenem per mareig i sobretot, perquè mareig jo crec que ho coneguem tots, què és això del que quan parlem de vèrtigo. Què és el vértigo? Bueno, pues mareo, todo el mundo lo conoce, como tú bien dices, ¿no? Esa sensación de mareo, de una ligera inestabilidad, que a todos a lo mejor nos ha pasado alguna vez. Y el vértigo es algo mucho más desagradable. El vértigo es la sensación de que todo lo que tienes alrededor comienza a girar, ¿vale? Pero es una sensación muy desagradable porque cuando te pasa, aunque estés tumbado, aunque estés sentado, todo sigue girando, ¿no? Entonces hay una sensación de inestabilidad increíble, ¿no? Y la gente con vértigo, pues bueno, le cogen unos ataques de ansiedad increíbles. Se pasa muy, muy mal con el vértigo. Entonces empezamos partiendo de la base de que no es lo mismo, ¿no? No podemos entender como lo mismo. Para los que no hemos sufrido nunca, tenemos la suerte de no haber sufrido nunca vértigo, no es lo mismo un mareo habitual que podemos tener en cualquier momento que sufrir de vértigo, ¿no? No, lo que pasa es que también hay que diferenciar entre lo que es un mareo esporádico o hay mucha gente que cuando viene al centro de osteopatía dice no, es que normalmente casi todos los días pues en algún momento me mareo. Ahí pasa algo, o sea, no es normal, ¿eh? Lo que no quiero es que tampoco la gente crea que marearse es normal. En un momento dado uno se levanta, presión ortostática, en un momento dado puede tener un mareo, pero aquel que note que con cierta frecuencia se marea, aunque sea leve, debe de mirárselo, ¿eh? Tampoco es normal. Pero bueno, desagradable es el vértigo como él solo, Muy bien, ¿y cuál es el origen de este vértigo, sobre todo, o de estos mareos constantes? ¿De dónde puede surgir este problema? Muchos orígenes. Normalmente cuando la gente tiene problemas de mareos y vértigos, que muchas veces tiene los dos, mareos y vértigos, puede ser un problema, por ejemplo, problemas de tipo circulatorio, que José hablará, supongo que luego de ello, lo conoce. Luego también puede haber a nivel médico, las causas más frecuentes suelen ser algún problema en la cabeza o algún problema en el oído, ¿vale? Por eso siempre cuando viene una persona diciéndome que tiene mareos o vértigos, siempre le pregunto lo mismo. ¿Te ha visto el médico? ¿Ha descartado que a nivel de oído o a nivel de cabeza esté todo bien? Sí, está todo bien. Entonces el origen casi siempre, Marc, es muscular, el cuello. Casi siempre. De hecho, una de las primeras preguntas que suele hacer un médico en una consulta cuando viene alguien con un episodio de este tipo, con un ataque de vértigo, es ¿te has agotado recientemente de manera exhaustiva? Es decir, ¿has hecho un sobreesfuerzo? Por ejemplo, es muy típico cuando alguien decide pintar el techo de su casa y está permanentemente durante muchas horas mirando hacia arriba y padece un ataque de vértigo, ¿no? Entonces, a lo que nos lleva esa pregunta es ¿por qué el cuello no ha soportado ese exceso de trabajo? Porque está débil. Volvemos al
al tema de siempre, del que hemos hablado en otros programas, es decir, hay que tener el cuello resistente, fuerte. Puede venirte, como ha dicho Julio, por el oído, pero la mayoría de casos tiene que ver con una contractura muscular que se ha producido por una debilidad de la musculatura extensora. Sí, al final es así. O sea, muchas veces es una vértebra que rota, pinza la arteria vertebral y entonces la circulación sanguínea no llega bien a la cabeza y ahí tenemos el vértigo. Y la vértebra rota porque la musculatura que la tiene que mantener en su sitio no lo hace. O sea, Comentamos también, Julio, estos temas circulatorios de los que nos puede hablar en este caso también José, ¿no? Sí. Este origen circulatorio para el vértigo. Sí, puede haber un problema circulatorio, como bien estaban comentando, pues porque se esté pinzando a través de una vértebra la arteria. Puede haber problemas también cardíacos. A ver, estamos hablando también de cosas que a veces son las menos frecuentes, ¿no? Es decir, puede haber un vértigo por un tumor, pero es lo menos frecuente. Uno no tiene que asustarse tampoco y pensar. Puede haber afectado alguna vértebra, o sea, puede haber cosas que, o el oído interno, en fin, pueden haber cosas más graves, digamos, pero puede ser muy común también que sea, por ejemplo, ansiedad. Muchas veces, a ella sería más mareo, no tanto vértigo, ¿no? Gente con crisis de ansiedad, con crisis de histeria, hiperventila, oxigena menos y la propia sensación de ansiedad da inestabilidad, ¿no? Puede ocurrir que a una persona le ocurra, vamos a poner una situación, que hay gente con agorafobia, que está muy unido, pues en un centro comercial con mucha gente empieza a notar inestabilidad en el suelo, que se le muevan un poco las cosas, ¿no? Entonces, ahí tendríamos otro origen. También es importante tener en cuenta que la persona puede estar comiendo mal y una anemia va a dar sensación de mareo también. Una deshidratación, si uno está haciendo, pues como comentaba antes, un trabajo físico o está haciendo mucho deporte y no hidrata, ya ve una sensación de mareo. Si eso lo mantenemos durante días, una persona que beba poca agua, que coma mal, pues ya tenemos asegurado que va a haber mareo, ¿no? Y luego también habría que tener en cuenta que hemos hablado de que el cuello puede generar mareo y vértigo, de hecho yo creo que es la causa más frecuente. También tenemos que tener en cuenta que a veces el cuello contractura no solo por debilidad, sino también por un problema visceral. Yo insisto siempre con las vísceras, ¿no? Más que nada para que la gente lo sepa, que eso existe. Sí. Es decir, el estómago, y esto está recogido, no es algo que me inventé yo, está recogido en libros médicos, el estómago puede generar irradiaciones, sobre todo en el lado izquierdo del cuello, cuello-hombro, y el hígado en el lado derecho, ¿vale? Entonces, bueno, la gente... Recuerdo esta semana, es que esto es curioso, porque hablar con la gente es muy curioso, aprendes muchas cosas. Esta semana tenía una persona que siempre contractura en el lado izquierdo del cuello, ¿vale? Entonces, luego de tratarlo, ¿no? Y hablar de que siempre le vuelve en el lado izquierdo, yo le dije, ¿tienes algún problema de estómago? Y me dijo, no, yo estómago estoy bien. ¿Sí? ¿Estás bien? Y dice, sí. Dice, tuve problemas hace 15 años, me dice. ¿Y qué pasó? Bueno, pero aquello pasó. Llevo 15 años tomando omeprazol y ya no tengo problemas de estómago. Claro, una persona te contesta esto y ya dices, bueno, es que ya hemos perdido el norte. O sea, pues claro que tiene problemas de estómago, ¿eh? Entonces ahí hay un problema visceral. ¿Y eso qué hace? Que el cuello contracture. Y que el cuello al contracturar genere vértigo. Que si ese cuello está más fuerte va a contracturar menos, verdad. Pero bueno, también tenemos que a veces mirarnos hacia adentro, porque como bien decía Paco en algún programa, hay una cultura, ¿no? Una cultura estética muy importante, pero no tenemos que olvidar que aparte de vernos bien, por dentro debemos de sentirnos bien, ¿no? Y es importante lo que hablamos siempre, comer, hidratarnos correctamente para que el sistema por fuera funcione bien. Es curioso, pues, que en la gran mayoría de gimnasios, por poner un ejemplo, de centros de deporte, es rara a la vez que tienes un ejercicio de cuello, ¿no? Muy raro. Es muy extraño encontrar que en esas tablas que te hacen todos los entrenadores cuando vas al gimnasio y demás, te aparezca un ejercicio donde tienes que fortalecer el cuello. El único tipo de gimnasio donde yo veo que eso, gimnasio tradicional, ¿vale? Es en los gimnasios de boxeo, ¿vale? Donde se ha entrenado el cuello para recibir los impactos y no caer en la lona. Pero es una cosa, a nivel lumbar la cosa ha cambiado en los últimos años, es decir, sí que se empieza a ver ya un trabajo de extensión en un banco lumbar y cada vez mejor, pero sigue siendo algo muy raro, pero es que antes no existía directamente y es fundamental, o sea, es una pieza fundamental. De hecho, yo siempre he dicho que los gimnasios modernos lo que hacen es estropearnos más la columna y te explico por qué. Cuando
antiguamente íbamos al gimnasio a entrenar, yo que soy mayor, que ya tengo mis años, ¿vale? El 80% de nuestro entrenamiento, Marc, se basaba en el peso libre. Barras, mancuernas, ejercicios con tu propio cuerpo. En esos ejercicios activas mucho la musculatura de columna. ¿Qué pasa? Que en los gimnasios de ahora lo que prima es las máquinas, donde todos los ejercicios los haces con la espalda apoyada y donde todos los entrenadores te dicen que es lo mejor porque como apoyas tu espalda no te puedes hacer daño. Pero cuando tu entrenamiento lo basas todo en apoyo, tu columna se debilita, porque todo lo haces con la columna apoyada. Anulas para todo la columna. Y luego, cuando en tu día a día vas a empujar el coche, porque se te para un día, o a mover una botella de butano, que no puedes apoyar la columna, se tiene que activar, ¡clac!, te quedas enganchado. Es una visión conservadora del entrenamiento, en realidad, lo que está explicando Julio, es decir, y es así. La gente prácticamente, ahora la palabra de moda es el core, y hay que trabajar el core, hay que trabajar el core, pero es que en realidad se trabaja muchísimo más otras partes del cuerpo que lo que hacen es sobrecargar la estructura. Claro, y se pone de moda el core, pero se siguen vendiendo máquinas carísimas que todas son con apoyo, todas son con apoyo. Y eso hace que nuestra columna cada vez sea más débil, aunque la gente vaya más al gimnasio. O sea, da igual, se debilitan. Lo que pasa es que parece que precisamente lo que dices, ¿no? Por tener la espalda apoyada recta en el banco, Claro. estés protegido. exacto, en una postura mejor y parece que estés haciendo el ejercicio de una forma más correcta, además por el movimiento de la máquina y demás, ¿no? Que con este movimiento libre. La columna necesita ser trabajada, pero lógicamente con coherencia, con cuidado y con precaución. Pero necesita ser trabajada como cualquier otra articulación del cuerpo. Lo que pasa es que en los gimnasios y en general en el mundo del fitness, ¿vale? Y en ese mundo he estado metido yo toda la vida, siempre hemos trabajado lo que la gente ha querido, que es la parte estética, Marc. Tú trabajas las abdominales, todo el mundo se mata a hacer abdominales por estética, no por tener las abdominales fuertes. Por cierto, el abdominal es un músculo de columna, porque está adelante, pero va cogido a las costillas y articula la columna, le da flexión, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el abdomen lo trabaja todo el mundo por un tema estético, pero los extensores de columna no los trabaja nadie porque no nos dan estética, ¿vale? Pues ese es el chip que la gente debería de cambiar y que los propios profesionales de los gimnasios deberían de cambiar. Si no, cada vez vamos a tener columnas más débiles, aunque tengamos cuerpos bonitos. También es verdad, yo creo que hay que ver la parte positiva de todo esto, ¿no? De esa cultura ahora de la estética también nos lleva a hacer más ejercicio, aunque sea quizás solo por el objetivo de la estética, pero por lo menos nos movemos un poquito más, ¿no? Pero Pues, es un equilibrio, es un equilibrio, es un ejercicio que no está equilibrado. O sea, se basa en lo que tú ves la parte de adelante. Tú trabajas pectorales, trabajas hombros, trabajas bíceps, pero la parte de atrás prácticamente no la ves, ¿no? Como no la ves, no la trabajas. O sea, estás favoreciendo un desequilibrio, no es un ejercicio sano. Claro. O sea, A la larga nos va a dar problemas. Exacto. De todas formas, yo creo que volviendo nos hemos ido un poquito. Volviendo al tema del cuello, ¿no? En este caso del vértigo. Claro, que volviendo al tema del cuello, la gente que sufre mareos y vértigos y que a veces vienen al centro de osteopatía y me dicen, es que llevo con esto mucho tiempo, es que el médico no me dice nada. A ver, el médico no tiene la culpa, el médico mira y si el oído está bien y a nivel de cabeza está bien, pues el médico te dice, chico, yo lo veo todo bien. Bueno, que esas personas tienen que saber que la mayor causa de mareos y vértigos casi siempre, aunque hay más orígenes como hemos nombrado, pero que la mayoría de veces es un problema de cuello. Eso se trabaja, se trata y se va. Y si al tratarse se va y tiene tendencia a volver, hay que potenciar el cuello. Y potenciando un poquito el cuello, te vas a quitar los mareos y los vértigos. Lo que pasa es que es lo que dices tú, en los gimnasios no se trabaja y la gente no toma la iniciativa porque tiene miedo, como es lógico, y hacen bien, hay que ser prudente, no se puede trabajar de cualquier forma, hay que tener claro los motivos, los porqués, pero es relativamente fácil, o sea, no es complicado, o sea, no es más complicado que trabajar las piernas o trabajar los brazos, no, es una parte más del cuerpo. Al final es añadir una rutina de ejercicios para el cuello que, como bien dices, tampoco tiene que ser una complicación extrema, ¿no? Para nada, son ejercicios bastante simples. Sí, a lo mejor hay algún ejercicio que necesita tener más clara una técnica en concreto. Hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos, pero a quien no le pasa eso en un gimnasio. Pero siempre tenemos la cultura, cuando hablamos del cuello, y sobre todo de poder hacer fuerza con el cuello, hacer un ejercicio que lo fortalezca,
quizá esa cultura de decir, ostras, que el cuello es más sensible, tengo que ir con más cuidado, voy a intentar no tocarlo en exceso, no vaya a ser, como podríamos decir incluso, que me rompa el cuello, ¿no? Vamos a ver. Esa es la visión conservadora. Claro, pero es que entonces, ese es el error. pues no comas por si acaso te intoxicas Claro. y te mueres de hambre, ¿no? Claro, pero no se ve de la misma forma, ¿no? Pero no es la solución, o sea, la solución es, y además, sobre todo teniendo en cuenta que, como hemos hablado en otros programas, que lo que hay que hacer es moverse, no hay que quedarse en casa. Entonces, la cuestión es cómo moverse. Y cuidado con la gente joven que viene detrás, porque la gente joven que viene por detrás, hablo de gente de entre 18 y 22, 23, 24 años, vienen con unos problemas de cuello salvajes, Marc. O sea, tengo muchísima gente joven que cuellos contracturados, vértigo, migrañas. Migrañas es lo mismo. Cuello contracturado, ya lo hablamos en un programa. Cuello contracturado, migrañas. Cuello contracturado, mareos, vértigos. Pues viene la gente joven que está comiendo muy mal y que muchas horas delante del ordenador, del móvil, muchas horas delante de la tablet, vienen con unos problemas de cuello tremendos. Vienen con rotaciones vertebrales cada 2 por 3. Y cuando hay rotaciones vertebrales con mucha frecuencia, el osteópata, el espinólogo, el quiropráctico, el terapeuta que sea, ¿vale?, tiene que advertirle a su cliente de que si las vértebras continuamente rotan, es porque hay un problema de debilidad. Porque cuando una vértebra rota, tu propia musculatura debería de llevarla al sitio. Y si no es así, hay un problema de debilidad. Y conviene recordar que esto lo hablamos en el primer programa que hicimos de potenciación para vertebral, que de lo que está hablando Julio es de la musculatura profunda de la columna. Es decir, lo que sucede es que como la musculatura encargada de mantener la columna en su posición neutra está débil, la de fuera, que sí que está más en forma, que sí que está más tónica, los trapecios, el esternocleido, trabajan de más y ahí es donde nos viene la contractura y esa contractura es la que puede provocar el vértigo, por ejemplo. Es decir, hay que... entonces, ¿qué hacemos? ¿Relajarla de fuera? Sí, necesariamente. Es como tomarse algo, un medicamento que hablamos en el programa anterior, para una crisis en concreta. Pero la solución pasa porque la de dentro se fortalezca y entonces la de fuera no se sobrecargará. Lo triste de todo esto es que del 100% de clientes que tenemos allí en la sala, o sea, 2 tienen menos de 18 años. O sea, solo 2. Claro. Es decir, hay mucha más gente, ha dicho Julio, con problemas. También imagino que volviendo de nuevo otra vez a esta cultura de la educación que tenemos en Occidente, sobre todo, esas 5 horas que se pasa un chaval frente a la mesa, con la postura, con el cuello mal puesto, me imagino que esta postura no es positiva, no es buena para los cuellos. De 5 horas, por 5 días, por 4 semanas, por 18 años de escolarización, más luego el trabajo para vertebrales fundidos. Es lógico que un chico o una chica de 17, 18 años tenga estos problemas de cuello, por lo tanto, tenemos casos, como dice Ángel, a ver, el carácter preventivo, que sería lo ideal, no es lo que más abunda. La gente viene cuando tiene un problema y a los 18 años pues no ha dado casi tiempo a tener un problema de ese tipo. Pero evidentemente sí que los hay. Sí, en unos años nos vamos a llevar una sorpresa muy grande con el tema del cuello, ¿eh? El cuello, ya lo dijimos en el programa anterior, a día de hoy viene mucha más gente con problemas de cuello, sean migrañas, mareos, vértigos o dolores en general de cuello, sobre todo trapecios, ¿no?, que se le estrella, ¿no?, trapecios con dolor, no se me va, siempre lo tengo ahí, muchísimo más que lumbalgias. O sea, es increíble. Y hay que entender lo que acabo de decir. La señal que te está enviando el cuerpo es que esa musculatura está trabajando, porque muchas veces la gente está tan desorientada que dice, pero ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué siempre tengo esta zona cargada? Bueno, hay que entenderlo, es decir, aparte de que la postura bipedeste genera de por sí un déficit en esa zona de nuestro cuerpo, el hecho es que la musculatura profunda está tan débil que la de fuera está intentando mantener tu cuello útil, hábil para hacer todas las actividades que haces en el día a día. Es decir, que lejos de ser algo malo, aunque nos duela, es una señal que si sabemos interpretarla, nos puede dar la clave para solucionarlo. Y hay que pensarlo así, porque es la realidad del asunto. Cuando tenemos estas contracturas, estos problemas de cuello, y no vamos a un centro de osteopatía, a un quiropráctico, y nos dirigimos al médico, ¿cuál es el tratamiento que se le da a este paciente para intentar curar estos problemas que muchas veces repercuten en vértigos, como estamos hablando? Volvemos a lo de siempre. El tratamiento que se da no es para curar. El tratamiento que se da es para intentar aliviar la sintomatología, ¿vale? Normalmente se da SERC, se da Dogmatin, uno de los dos, ¿vale? ¿Qué hacen? Pues lo que hacen es dejar al cliente así.
Sí, claro, el propio cliente nada más intenta dejar de tomarlo, porque se siente inútil. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando deja de tomarlo, normalmente vuelve. Si no vuelve enseguida, al cabo de poco. ¿Por qué? Porque si ese cuello está tremendamente contracturado, dopas al cliente, se reduce la sensación de mareo y vértigo, es normal, ¿vale? Hay que atacar eso para que el cliente... Pero el cliente no busca una solución, o su médico no le dice, a ver, el oído está bien, la cabeza está bien, tienes que intentar mirarte el tema del cuello, tienes molestia, tienes tensión, aquí hay mucha tensión, míratelo. Si no hace eso, ese cliente va a tener continuamente ataques de mareos y vértigos. Y una cosa, Marc, es muy peligroso, siempre se lo digo a mis clientes, son muy peligrosos los ataques de mareos y vértigo. Y los mareos son muy peligrosos. Y te voy a decir por qué. Muchas veces hemos oído decir, tal persona se salió de la carretera, se durmió y se mató. No se puede saber, de toda la gente que se ha matado al salirse de la carretera, no se puede saber quién ha sido porque se ha dormido o quién ha sido porque le ha cogido un mareo, un ataque de vértigo, ¿vale? Si es en las curvas, aumenta la probabilidad, por la experiencia que tengo, de que sea mareo y vértigo. Y te voy a decir por qué. Porque cuando el cuello está tremendamente contracturado y hay un movimiento inercial de que la cabeza se tiende a ir a un lado o a otro, ¿vale? Que es cuando giras a un lado o giras a otro, ahí es cuando al cliente ¡vum!, le viene un poquito el ataque de mareo o vértigo. Entonces, si te pilla, cuando hay un balanceo, un movimiento inercial, aunque sea suave, si te pilla conduciendo, te matas. Si eres una persona mayor y te pilla ese mareo o ese vértigo por la calle, te caes y te rompes. Te rompes la cadera, te rompes la pierna. O sea que los mareos y los vértigos hay que tomarlos con mucha seriedad. Y no hay que dedicarse a decir, me tomo la pastilla y cada vez que me venga me tomo una pastilla e intento... no, hay que buscar la solución. Y si el médico te ha dicho que todo está bien, genial, es maravilloso, porque es un mal menor. Hay que tratar el cuello. Sí. Y de hecho, para hacer un buen uso de esa medicación, hay que entenderlo como una tregua. Es decir, te desaparece la sintomatología durante un tiempo, aprovecha para fortalecer, podrás dejarte la medicación con garantías de éxito. Pero si no es lo que dice él, es un ciclo y estás años medicándote, doliéndote el cuello o teniendo vértigos, que es lo que comentábamos antes del programa. Es decir, que si eso supusiera una mejora de tu sintomatología, pues genial, pero es que no es así. Además, como decía Julio, la medicación del vértigo suele ser una medicación que te duerme, que te atonta, que te deja groggy por lo general, y es una medicación muy... que no suele gustar precisamente por estos, efectos secundarios. Y la de las migrañas igual, muchas veces son antidepresivos muy potentes. Claro, el cliente no le gusta tomarlo porque lo toma y nota que automáticamente la vida le cambia. No está receptiva ni con su familia, ni con sus hijos. Cuando es justo al revés, el trabajo de la musculatura profunda activa, te da muchísima vitalidad, que es digamos que es un beneficio secundario, pero es un beneficio muy importante. Es decir, entre ese efecto secundario que comenta Julio, que todos conocemos, y salir de hacer un trabajo de extensión cervical y decir, me encuentro súper alto, he crecido, me siento súper fuerte, tengo ganas de caminar, tengo ganas de... Es que todos son ventajas. ¿Cómo se trata esta potenciación de la parte del cuello? ¿Qué es lo que hacéis con los clientes? Pues con mucho cuidado, sí, claro, porque el cliente viene como un poquito echado para atrás, ¿no? Por aquello de me voy a romper y tal, entonces tienes que explicarle que no y tienes que demostrarle que no va a ser así. Entonces hacemos un trabajo muy gradual, muy poco a poco, desde ejercicios muy básicos de retracciones de mentón para activar la musculatura suboccipital, luego ya empezamos a trabajar con el propio peso de la cabeza en excéntrico, si hacemos que levanten la cabeza y que vayan bajando muy poco a poco hasta que lo entienden, que sí, que hay un dolor propio del ejercicio, pero que ese dolor y luego la sensación posterior son súper positivos, todo el mundo. Hablamos en su día también de la potenciación paravertebral, de la posibilidad de hacerlo de manera funcional, como ha explicado Ángel, o con las máquinas de aislamiento muscular, que son mucho más efectivas, mucho más seguras, y básicamente en lo que consisten es en aislar esa musculatura mediante una serie de mecanismos que tenemos. Son máquinas de última tecnología que dan unos resultados increíbles, y lo que conseguimos es
mediante una gráfica, saber la fuerza que consigue ese cliente justo en el movimiento que necesitamos, el movimiento principal, porque el cuello puede hacer muchos otros movimientos, como la flexión lateral o la rotación, que también deben de trabajarse, pero donde más fuerte debe estar esa estructura, y se sabe por física, ¿vale? Los biomecánicos, que Julio puede dar mucha información sobre eso, que como biomecánico que es, saben que donde más fuerza debe tener esa estructura es en la extensión. Son los músculos principales, ¿vale? Entonces, bueno, pues con estas máquinas aislamos la musculatura cervical y conseguimos resultados en 3 meses, vamos, increíbles. Por lo tanto, lo que estamos, a la conclusión que yo creo que podemos llegar con todo esto es que al final, y es la conclusión que hemos llegado un poquito en todos los programas, ¿no? Esa facilidad de encontrar la solución que encontramos en sitios como el Centro de Osteopatía de Julio Ribes, o en la Sala, o en diversos lugares que desconocemos, porque obviamente me imagino que no es fácil que cualquier persona que sufra vértigo diga, pues me voy a un osteópata. Claro. Dudo mucho que lo encontremos. Y tenemos una solución muy fácil, relativamente fácil, que desconocemos. Al final ese desconocimiento es el que nos lleva a preferir unas alternativas médicas, en este caso, que aunque también solucionan, son menos efectivas, ¿no? Es la comodidad. También si acudes a la consulta de Julio y te presiona los puntos que hay detrás de la base del cráneo y consigues descongestionar esa zona, pero no haces nada, claro, y lo normal es que el problema se vuelva a reproducir. Entonces es lo mismo, es una tregua necesaria, porque esa persona necesita solucionar eso en ese momento, pero hay que entenderlo como una tregua para darle la solución definitiva, que es mantener tu musculatura tónica. Lo que pasa es que cuando das consejos, aquellos consejos que son fáciles de seguir, pues son siempre bienvenidos, y aquellos consejos que requieren un poquito más de trabajo, como es siempre la potenciación y la nutrición, pues bueno, sabemos todos que son un poquito el caballo de batalla de todos los días, en otros programas, ¿no? Es mucho más fácil tomarse una pastilla. Claro, cuando tú le hablas al cliente, porque ves que te viene con cierta frecuencia, y le dices, a ver, si vienes con esta frecuencia, tienes que plantearte fortalecer el cuello, y tienes que plantearte comer un poquito mejor. Ellos dicen, ¿qué tiene que ver una cosa con otra, no? Pero es que tiene que ver, o sea, lo que hablamos siempre es todo. Tiene que ver muchísimo el equilibrio. Es preciso mover un poco, es preciso activar un poco la columna. Un dato muy importante es el que ha dicho Paco. Mecánicamente hablando, la columna, la fuerza extensora hacia atrás de la columna tiene que ser siempre superior a la flexora. Sin embargo, 40%. Sobre todo, sin embargo, en los gimnasios, lo que hablábamos, Marc, siempre ves a la gente trabajando flexión. Clase de pilates, casi todo abdomen, oblicuos, abdomen, transverso, todo musculatura flexora, casi nunca extensora. Entonces, el propio sistema nuestro de entrenamiento, de fitness que hay en esta vida, nos lleva al desequilibrio, tanto posturológico como mecánico. Y al final, me imagino que en este caso también es básico, porque lo es siempre en todos los temas que tratamos, ese equilibrio, alimentación, ejercicio, sueño, esas 3 patas de las que siempre hablamos para todos los problemas que intentamos tratar en este programa, intentamos solucionar a través de este programa. En este caso también es básico, ¿no? De nuevo, estas 3 patas vuelven a aparecer, ¿no? El sueño, yo lo dejo ahí, Marc, te lo lanzo a ti y se lo lanzo al señor José Strugo, que nos estará escuchando. Yo haría un programa sobre el sueño. O sea, es fundamental el sueño para todo. La alimentación es fundamental, pero el sueño es, vamos, es una... El otro día estuve leyendo referente a eso, unos estudios que han salido que, bueno, ya está más que demostrado que la gente que duerme mucho come poco y tiene menos tendencia a la obesidad. Que la gente que duerme poco tiene más estrés, más ansiedad, engorda más y come mucho más y peor. O sea, ya hay una relación muy directa. Lo que pasa es que estos estudios, pues al final no se saben, no se publican, no trascienden, no interesa. Bueno, para eso está Vida y Salud también, un poquito, ¿no? Para informar de todo esto. Estamos. Una de las cosas que a mí, y ya comenté en otro programa, pero me gustaría volver a sacar sobre el tema del sueño, es que en este caso las matemáticas no funcionan, ¿no? Quiero decir, 3 más 5 en este caso no son 8, es decir, dormir 3 horas de siesta más 5 horas por la noche no son dormir 8 horas durante un día, porque siempre decimos tenemos que dormir 8 horas porque es lo ideal, pero no es lo mismo dormir 3 más 5 que dormir 8. ¿No? Para nada. Sobre eso hay que hacer un programa porque, mira, Marc, yo llevo ahora un tiempo
que como hay poca información sobre el sueño y el descanso, ¿no? Yo llevo ya un tiempo que me dedico a medirme las pulsaciones todas las noches. Entonces veo en qué horas tengo los picos máximos, los picos mínimos y cuál es mi frecuencia media, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy una persona que el máximo descanso lo alcanzo sobre las 5 o 6 de la mañana y me bajo a 40-42 pulsaciones. Sin embargo, si yo duermo 4 horas y 4 horas, que lo he hecho para medirme, las pulsaciones me bajan a lo mejor hasta 57, 55, pero no bajan más. Fíjate, de 40 a 42 a 55. Estamos hablando de un 20% más de pulsaciones. O sea, fíjate lo mal que descansa el cuerpo cuando le das trompicones de descanso a cuando lo dejas 8 horas a que él se relaje por completo. O sea, no tiene nada que ver, Marc. Como tú bien dices, las matemáticas aquí no funcionan. Sí que es verdad que cada día estamos un poco más mentalizados de estas 8 horas, de este sueño, y un ejemplo claro es la proliferación de estas aplicaciones que aparecen en todos, cada vez en más móviles, los relojes que te miden el sueño. Sí que es verdad, como bien llevas, sí que es verdad que parece que estamos un poco más mentalizados que es una parte básica de nuestra vida y que soluciona, o si no soluciona, sí previene muchos problemas, como por ejemplo del que estamos hablando hoy, ¿no? Estos problemas de cuello, estos problemas de vértigo y demás, ¿verdad? Muchísimo. Es importante no medirlo solo en tiempo también, ojo, sino en calidad de sueño. sueño. Porque hay gente que puede dormir 8 horas seguidas, pero despertarse cansado, con sueño, ¿no? Entonces, ese sueño no ha sido reparador, no ha sido de calidad, algo está fallando ahí, habría que ver qué es lo que está pasando, si no es un sueño profundo. Entonces, es muy importante, es preferible dormir 5 o 6 horas de calidad que dormir 8 o 9 horas, pero que no sean de calidad. Claro, todo cuenta. Y es fundamental. Yo siempre lo diré con mi ejemplo. Yo gané mucha calidad de vida cuando aprendí a regularme el sueño. Gané muchísima calidad de vida en todos los sentidos. Cuando yo no dormía no era persona. Iba con un mal humor por la vida que yo no sé cómo me aguantaba la gente. Sí que es verdad que quizá es más fácil quitarle horas al sueño que quitarle horas al trabajo, por ejemplo, o quitarle horas a tus hijos, o quitarle horas a otras cosas. Es más fácil, pues mira, recorto una horita antes de dormir y adelanto esto, recorto una horita antes de dormir y hago lo que tengo que hacer. Eso también es un problema cultural, podríamos decir, un problema que sufrimos todos, ¿no? Sí que lo es. Y una cosa te lleva a otra, porque por ejemplo, el que no puede hacer ejercicio, el que está mentalizado para hacer ejercicio, pero no tiene tiempo para hacerlo y lo hace a última hora del día, ese se va a la cama con un exceso de biorritmos que le va a llevar a una calidad de sueño muy baja. Date cuenta, es un poco... Todo tiene que ver. Comes mal, entrenas mal, duermes mal. Y al final, ¿sabes qué pasa? Que para que haya un buen sueño tiene que haber un previo. Es decir, para una persona poder dormir bien, no vale a llego a casa, estoy acelerado, me voy a dormir. No, no vas a dormir bien. A eso voy. Tiene que haber un previo. Tenemos que aprender cenado un rato a haber antes. cenado por lo menos 3 horas o 4 antes, haber desconectado antes, hacer algo que te previo relaje para entrar en un sueño correcto y reparador y que sea profundo, como comentaba José. Es súper importante la calidad del sueño. ¿Que tienes un sueño ligero porque eres un vasocolítico? Es mi caso, lo digo. Pues ¿sabes qué hago? Yo cojo 2 tapones y hago... Y de repente me dicen, buenas noches, yo, ¿qué? No escucho nada. Pues eso me ayuda a tener un sueño más profundo, lo tengo demostrado. Entonces yo todas las noches me pongo mis tapones, aunque no haya ruido, ¿vale? Ese silencio, también hay muchos estudios que han demostrado que es muy reparador a nivel neural. Que siempre se dice, no, el sistema neural, eso no se puede reparar. No, mejora. Necesitamos ciertas horas de silencio, que hoy en una ciudad no encuentras silencio, ni por la noche. Y yo menos que vivo en el Prado. Quiero decir, allí siempre hay un jaleo, ¿no? Pues es importante que la gente aprenda a coger sus rituales para que ese sueño sea profundo, sea bueno. Pero ¿quién puede conseguir, por lo que has dicho hace unos segundos, ¿quién puede conseguir cenar 3 horas antes de dormir? Quiero decir, en el ritmo de vida que llevamos todos, sí, es difícil. Cenar, además cenar ligero, que ese es otro tema, ¿no? Pero además de cenar ligero, cenar 3 horas antes de dormir y aún así acostarte a una hora prudente en los horarios que tiene un país como España, es muy complicado. Es muy complicado, es muy complicado. Por eso tenemos tan mal sueño. Y encima, como por la noche siempre es la cena más, o sea, es la comida más fuerte que hacemos, porque todos vamos nerviositos y estresados todo el día, llega la noche, te relajas, te apetecen tus copas de vino, tu buena cena, tal, encima duermes peor. Porque yo lo tengo demostrado, Marc, un día ceno tarde y más pesado y las pulsaciones no bajan. No bajan. Ceno 3 horas antes y ligero y esa noche tengo un sueño increíble.
Entonces, que es así, lo que pasa que Pues es fíjate difícil que la gente... cómo todo tiene que ver, ¿no? Todo. Cenas fuerte, cenas mal, el hígado ahí está sufriendo, el hígado Sí, genera una sí. contractura en el cuello, el cuello te lleva a la vértebra pinzada, la vértebra pinzada te lleva al vértigo, es todo. Al final es un poco, y volviendo pues al tema pues, que nos atañe hoy, ¿no? Es el tema de los mareos y del vértigo. Al final, y lo hemos hablado yo creo que en todos los programas, es la máxima que hemos mantenido en todos los programas. Esas tres patas de la vida saludable, la que nos llevan a tener, en el ejemplo de hoy, menos vértigos, menos mareo, come bien, y entrena una vida bien, más saludable. duerme bien. Y duerme bien. Son los 3 pilares fundamentales de la salud preventiva. Volviendo, como decía, al tema del vértigo, que nos hemos de nuevo ido un poquito, nos gusta un poquito irnos por las ramas. No es malo, porque así también tratamos temas de los que no hablamos habitualmente. Pero volviendo al tema del vértigo, hemos hablado que la nutrición es muy importante. Mucho. Hemos hablado, obviamente, que el entrenamiento es muy importante. Y, evidentemente, hemos hablado que el sueño es muy importante. Pero, ¿por qué aún sabiendo todo esto, por qué creéis que cada día, y como bien decías tú, Julio, tenemos más problemas de cuello? Cada día, como bien decías, se ha superado el problema del cuello, el problema de lumbalgia, que como hablábamos en otros programas, era antiguamente el problema que más bajas daba laborales por año. ¿Y por qué ahora hemos modificado esta conducta? ¿Por qué ahora es el cuello la estrella de las bajas? La razón es nuestro estilo de vida que, como bien sabes, Marc, ha cambiado. Y ahora los trabajos son muchísimo más sedentarios que antes y, sobre todo, muchísimos trabajos son o sentados, con el cuello así y las manos por delante, esto es un detalle importante, luego diremos por qué, o bien son de pie, como está la gente en las fábricas, ¿vale? Por ejemplo, en una fábrica que está en un almacén de naranjas, que la gente está de pie, pero que, Marc, están así todo el día, con el cuello para abajo. Entonces, esta posición o esta posición sentado delante del ordenador es lo que hace que el cuello se debilite, empiece a contracturar con el paso del tiempo, y aquello es un nido de problemas. Porque aquí estamos hablando del mareo, estamos hablando del vértigo por culpa del cuello también, estamos hablando de las migrañas por culpa del cuello, pero de lo que no estamos hablando es que una persona que tiene muchos años su cuello contracturado, el día de mañana va a tener una artrosis que no le va a permitir hacer nada. O sea, va a vivir amargado. Porque tengo clientes con artrosis fuertes, agresivas, con sus 70 años, y tienen una calidad de vida horrible, y una artrosis no la operan. O sea, no hay solución. Pero has tenido el cuello tanto tiempo contracturado que se ha desgastado de una forma bárbara. Y a eso contribuye, por supuesto, lo que comentabas, Marc. La alimentación, el sueño y el ejercicio. Las 3 piedras angulares. ¿Cuál sería, y ya un poco para terminar, en el último programa hablamos de estos tips que yo os pregunto, ¿no? Estas recomendaciones básicas para, en este caso, una persona que se tira 8 horas delante de un ordenador? La última vez hablamos de parar cada 2 horas, hacer estiramientos, beber y demás. Ahora vamos a la otra parte. Durante estas 2 horas, estamos delante del ordenador, como dice él, estamos con la pose, estamos con la cabeza agachada. ¿Cuál sería la postura idónea para estar delante de un ordenador? Bueno, entre las 2 posturas de las que estamos hablando todo el rato, que es sentado y de pie, que hablamos también en el programa anterior de que tan nociva es una como otra siempre y cuando estés estático, si estás de pie se recomienda siempre poner un pie más alto que otro, que es algo que yo creo que es relativamente conocido, un cajón, un pequeño cajón, para cambiar de postura, intentar hacerlo el mayor número de veces posible. Pero lo más importante es cambiar el ángulo de visión, pensando en el cuello. Por ejemplo, en un despacho las rodillas deben de estar más altas que la cadera para que no te escurras hacia abajo y adoptes una postura excesivamente cifótica, y la cabeza más alta. Es decir, el problema está cuando nos inclinamos sobre el tablero, que es plano. Si pensamos en un tablero de dibujo, de arquitectura, que se inclina, o en un pequeño atril, o simplemente colocando la pantalla del ordenador un poco más alta, es decir, a la altura de tu vista. Y no hay postura idónea. La postura idónea es la que cambia. Ese es el tema. Cambia de silla y ponte en un taburete o ponte en una pelota de pilates donde tú tengas que mantener durante menos tiempo, evidentemente, una correcta... Aquí... Eso quería comentarlo porque sí que lo he escuchado muchas veces. Esto de ponerte una pelota de pilates como silla de escritorio, imagino que no en todos los casos, pero sí de vez en cuando debe ser bastante positivo. A ver, esto es como todo. Sería gracioso entrar en un banco y verte Claro, a la y todos con ahí traje con las chaqueta pelotas rosas. y a la pelota rosa. Claro,
pero es una cuestión de organización. Es decir, si realmente se planificara, y no es ni un incremento de gasto para inmobiliario ni nada por el estilo. Es decir, si pongamos el ejemplo de las personas que somos aquí, si cada uno tiene un tipo de silla distinta y nos las intercambiamos cada hora, ¿eso qué dificultad tiene eso? No tiene ninguna dificultad, simplemente responde a una intención de querer solucionar un problema. De todas formas, yo tengo que añadir que, como bien ha dicho Paco, en verdad no hay una posición correcta. Estar 8 horas en una posición es horrible para el cuerpo, lo mires como lo mires. Las sillas ergonómicas y todo lo que te puedan vender ergonómico es todo una patraña y una mentira. Las empresas de salud y con sus estudios ergonómicos es todo un sacadineros y una mentira, ¿vale? Y la única verdad que tiene que saber el cliente es, si por desgracia tienes que estar 8 horas al día sentado en una posición concreta, la mejor ergonomía que vas a tener es, cuando salgas del trabajo, entrena tu columna y entrena un poco tu cuerpo. Totalmente. Para compensar. Si nosotros conseguimos subir los niveles de fuerza con el entrenamiento paravertebral, conseguimos que esa persona sea capaz de mantener retos más difíciles pese a mantener una mala postura, como ha dicho Julio, o la peor silla del mercado, y lo aguanta, la columna lo aguanta. Es decir, si tu columna está preparada, piénsalo con cualquier otro grupo muscular, es lo mismo. Si tú quieres irte a caminar y tienes 2 fideos de piernas, pues vas a caminar poco. Si tú entrenas tus piernas y tienes unas piernas fuertes, como puede hacer un futbolista, que antes no entrenaban en un gimnasio los futbolistas y ahora entrenan todos. ¿Para qué? No solo para rendir más, sino para no lesionarse. Un futbolista hoy en día vale un dineral, entonces los clubs lo que intentan es que esa persona juegue el mayor número de minutos posibles. Pues es lo mismo, solo que sin pensar en elitismos, en el día a día. Bueno, con eso nos quedamos, de nuevo nos hemos quedado sin tiempo una semana más. Madre mía. Estrugo. Pero bueno, yo creo que nos quedamos con unos datos muy importantes, con unas recomendaciones muy importantes, y con la base de la que hablamos todas las semanas, de esas 3 patas de la salud, ¿no? Del sueño, la alimentación y el ejercicio. Muchísimas gracias de nuevo, una semana más, Julio, Paco, José y Ángel, por estar aquí y por iluminarnos, como digo todas las semanas, sobre estos detallitos para vivir un poquito mejor. I a vostès sols em queda dir-los que molt bona nit, que ens senguen i ens facin, encara que sigui un poc de cas, per a viure un poc millor amb aquestes, com torno a repetir, aquestes 3 pates de la vida saludable. Molt bona nit i fins al pròxim programa. Centro de Osteopatía Julio Ribes y la Sala. Patrocinat aquest programa. En el Centro de Osteopatía Julio Ribes y la Sala tratamos tu salud de forma integral. También podrás encontrar entrenadores y especialistas en potenciación paravertebral, pilates terapéutico, posturólogos, osteópatas, fisioterapeutas, espinólogos, biomecánicos, nutricionistas y un largo etcétera. Ahora tendrás una visión más holística a tus problemas de salud. Centro de Osteopatía Julio Ribes y la Sala, en calle Castillo de les Guerres 2, Bajos, Gandía, frente Gimnasio Fit Room.